Entonces vamos a ver, ¿no? Vamos a ver micosis pulmonares. Micosis pulmonares, ¿no? Para los dos es un tema rojo, tanto para ENAM como para accidentado, pero es un tema interesante. Uno podría hablar de varios tipos de micosis, pero vamos a hablar de aquello que siempre nos van a preguntar y preguntan en todo el mundo. Entonces, lo primero que tenemos que decir respecto a micosis pulmonares es que en un paciente inmunocompetente es una infección crónica. Es una infección crónica que característicamente tiende a producir granulomas, tiende a producir tos con hemoptisis y baje peso. Tiene esa triada, tiene esa característica, tos, ¿no? Hemoptisis, baje peso. Eso, doctor, eso parece la triada del cáncer de pulmón. Es un diagnóstico diferencial. Pero son granulomas, eso ya lo hace diferente y generalmente se asocia a adenopatías. Suele asociarse a adenopatías regionales. Entonces, eso es característico de todas las micosis que ingresan a pulmón. La mayor parte de las micosis pulmonares que vamos a ver y otras más tienden a tener además cuadros clínicos, a veces en piel, en mucosas, así que hay que tener eso también en cuenta, y en otros órganos. Pero estamos hablando de aquellos que tienden a localizarse sobre todo en el pulmón. Inmunocompetente, entonces hará infecciones crónicas. Mientras que un inmunosuprimido, los inmunosuprimidos hacen infecciones invasivas. Infecciones invasivas y diseminadas. Tienden a ser, entonces el patrón es diferente. Tienen a ser, acuérdense, cuando una persona se puede defender, cavita, lo circunda, lo consolida generalmente. Cuando uno no puede defenderse, el infiltrado va a ser generalmente bilateral y diseminado, difuso. Eso, cuando uno ve eso, uno dice, este paciente tiene una inmunosupresión. Miras la historia, corticoterapia, o es un paciente con cáncer en quimioterapia, o por el cáncer mismo, o es un paciente con VIH, entonces ahí te vas a dar cuenta. Y esos son los característicos. Entonces, estas son infecciones invasivas que tienden a producir linfadenopatías diseminadas, hepatoesplenomegalia, fiebre y una serie de compromisos más. Veamos entonces, dentro de ellas, la más frecuente probablemente en el norte del mundo, y yo creo que una de las más frecuentes en nuestro país, que tenemos muy mala estadística, pero la histoplasmosis, ¿no? Que la gente Cayetano ha hecho un buen mapeo en algunos estudios, ha encontrado, ¿no? Básicamente que hay una prevalencia muy alta desde el Amazonas, especialmente si a uno le ponen en una pregunta, Amazonas, Tarma, ¿no es cierto? O le ponen, por ejemplo, Huánuco, son zonas típicas de histoplasmosis. El histoplasma capsulatum, que tiende a necrosar especialmente y formar granulomas necrotizantes en pulmón. Entonces, la histoplasmosis es una infección por histoplasma capsulatum que va a afectar principalmente a pulmones. Tiende a venir fundamentalmente de las deyecciones de aves, murciélagos, aves, que pueden encontrarse específicamente en cuevas y en casas abandonadas, si es en la ciudad. Y tiende a veces a producir nódulos pulmonares solitarios. Es un diagnóstico diferencial. Uno diría, doctor, este es un nódulo pulmonar solitario. Ahora, hay que tener en cuenta que en el concepto de nódulo pulmonar solitario, como dijimos más temprano, no puede haber adenopatías, ¿no?, asociadas. Si yo encuentro una adenopatía, ya deja de ser nódulo pulmonar solitario, pero puedo tenerlo como diagnóstico diferencial. Entonces, voy a tener que epidemiológicamente, o sea, se presenta sobre todo en selva y selva, en el campo, en nuestro país, a diferencia del norte del mundo, en Estados Unidos, para ponerles un ejemplo, donde hay casas abandonadas, solares muy abandonados, suelen tener ahí murciélagos, etc. Y es muy característico en esos países que lo cojan, por ejemplo, drogadictos que entran a esas casas abandonadas y se contaminan con las deyecciones de murciélagos y otras aves.
Entonces eso es característico del Histoplasma capsulatum. Una persona que transitoriamente va a una cueva puede aspirar estas esporas y producir una infección aguda. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Primero vamos a ver que el diagnóstico es en general es por serología. En el país lo hacemos en el INS por serología o en el Instituto de Medicina Tropical. Orina o sangre. Y el cultivo es el estándar, ¿no? En agar saburó, pero esto generalmente es lo que menos se hace, pero concepto, este es el estándar. Y la serología es lo que más aboga junto con la clínica. Tenemos varios cuadros clínicos respecto a lo que es la histoplasmosis. Entonces la histoplasmosis ya sabemos, histoplasma capsulatum, ya sabemos la epidemiología, ya sabemos de dónde viene, aves sobre todo murciélagos, aves, ¿no? Aves de campo, no de corral, recuerden, corral, ¿no? Criptococo. Corral, aves de corral, criptococo. Y aves en ciudad, palomas, ¿no? Los pihuichos, los canarios, Clamidia psittaci. Entonces uno dice, si uno va a hablar de aves y compromiso pulmonar, hago el paréntesis, no vayan a confundir. Si te hablan de gente que le da de comer a las palomas en la pregunta, que cría aves en su casa, una casa en zona urbana, canarios, lo que quieras, Clamidia psittaci, citacosis, neumonía atípica. Si alguien te habla de neumonía asociada a aves de corral, asociado a adenopatías, típicamente criptococo, generalmente inmunosuprimidos, criptococo, ¿ok? Neoformans. Y acá estamos hablando de aves, pero de otro tipo, aves de cuevas, de casas de solares abandonados y murciélagos, ¿ok? Entonces, ese es el caso de la histoplasmosis. Entonces, la histoplasma en las zonas endémicas, como Huánuco, Amazonas, Tarma, zonas endémicas, el BRAE, típicamente el histoplasma se comporta como si fuera una tuberculosis, hace primoinfección. ¿En quién será? En los niños. Habrá primoinfección en los niños. Entonces, la histoplasmosis aguda es un cuadro que se suele ver autolimitado en niños como una primoinfección. Es más, histoplasma siempre es diagnóstico diferencial con tuberculosis y sarcoidosis en otras partes del mundo. Ok, entonces ahí tienes la primoinfección característica. Pero puede también ser una histoplasmosis aguda, una neumonía del viajero. También puede ser una neumonía del viajero. Ok, entonces ese es el cuadro de histoplasmosis aguda. El cuadro más característico es la histoplasmosis crónica, y para que se haga crónica el paciente tiene que ser inmunocompetente. Entonces un paciente inmunocompetente hará una histoplasmosis crónica. Esta histoplasmosis crónica típicamente es granulomatosa y cavitaria crónica. Es una enfermedad que tiende a ser progresiva, lentamente, y que produce necrosis y fibrosis. Es muy similar a la tuberculosis, y el otro diagnóstico diferencial siempre, alguna vez lo han preguntado en otras partes del mundo, no acá, con sarcoidosis, ¿ok? Y muchas veces se asocia a secuelas. A veces el paciente tiene secuelas de tuberculosis y sobre ellas genera una infección por histoplasma. Entonces es más frecuente en adultos mayores, ¿no? Y es una infección típicamente crónica, generalmente apical iliar. Tiende a producir nódulos ciliares y granulomas cavitados apicales. También puede generar úlceras orales y adenopatías regionales. Entonces, esa es la histoplasmosis crónica, donde la clínica clásica va a ser tos con expectoración crónica, hemoptisis y baja de peso. Y en la clínica, ¿qué encontraremos? Cavitaciones. Entonces encontraremos signos de cavitaciones, granulomas, como ven acá en la imagen. Entonces habrá soplos tubarios, habrá signos de condensación. Esta es la histoplasmosis crónica. Y tenemos una histoplasmosis progresiva diseminada, denominada así, que es la histoplasmosis que se puede ver en inmunosuprimidos. Entonces, ustedes dirán, doctor, ¿en inmunosuprimidos cualquiera? No. Como estas son zonas generalmente de baja densidad urbana, suele verse sobre todo en aquellos inmunosuprimidos que puede haber en esa zona, que son los VIH. Hasta ahora este cuadro clínico ha sido descrito básicamente en pacientes
VIH. Entonces ahí me dicen que un VIH en Huánuco está haciendo una infección diseminada, pulmonar, hepatoesplénica, incluso abdominal. Entonces comienzo a pensar en histoplasmosis. Entonces histoplasmosis se suele asociar a VIH cuando es diseminada y progresiva y diseminada. Tiene muy mal pronóstico, alta mortalidad. Suele comprometer, además de pulmón, la diseminada, abdomen, linfadenopatías abdominales, diarrea, ¿no? Generando un cuadro más parecido a una tuberculosis sistémica, ¿ok? Muy invasivo, ¿no? Muy invasivo e incluso genera pancitopenia. Linfadenopatía invade la médula ósea y puede ser incluso fatal. Entonces tienen ustedes 3 cuadros. Aguda, que alguna vez lo han preguntado, alrededor de una neumonía de alguien que estuvo de viaje pasando por la selva y hace un cuadro neumónico, primera posibilidad histoplasma. Crónico, en pacientes tuberculosos, especialmente, que viven en el campo o gente del campo, que puede sobre lesiones secuelares puede generar este tipo de problemas, pero acuérdense que es crónico, es cavitario, apical, con adenopatías iliares y progresivo diseminado en VIH. Entonces, esos son los 3 grandes cuadros. El tratamiento de la histoplasmosis pasa fundamentalmente en los cuadros leves, se autolimita, no necesita tratamiento. Entonces, el tratamiento va a ser se autolimita en los cuadros leves, incluso moderados. Entonces, en los cuadros agudos, cuando son sintomáticos, como puede ser una neumonía del viajero, ¿no? Y en los cuadros crónicos, el tratamiento va a ser itraconazol. Ojo, el itraconazol, ¿no? En el caso de los crónicos, suele darse alrededor de 1 año. Es un tratamiento prolongado. Entonces, en los sintomáticos agudos y en los crónicos, el tratamiento va fundamentalmente por el uso, tiene que saber, itraconazol, ¿ok? Mientras que en los casos severos, porque puede haber casos severos pulmonares, dice, ¿no? Puede haber casos severos pulmonares, o en los casos diseminados, invasivos, será anfotericina. Claro, la anfotericina recomendada es la liposomal, que dicho ese paso está aprobado en nuestro INS, pero no lo compra nadie. O sea, van a encontrar más de oxilato, aunque a veces aparece, pero tienen que saber que es anfotericina, básicamente el tratamiento de elección. Entonces, eso es histoplasmosis, un cuadro que se suele ver sobre todo en los pacientes que vienen de CG selva y selva. Y zonas, acuérdense siempre, Tarma, Huánuco, Amazonas. Veamos ahora la aspergilosis. El aspergillus son como 200 cepas diferentes de aspergillus, ¿no? 190 dicen por ahí, ¿no? Cepas de aspergillus. La mayoría de ellas no son patógenas, pero va a suceder que el aspergillus puede generar infecciones, sobre todo en aquellos que tienen lesiones pulmonares previas. ¿Okay? Sobre todo en aquellos que tienen, esa es otra característica de los hongos. Allá han visto que histoplasma también tiende a producir infecciones crónicas en aquellos que tienen lesiones pulmonares previas, secuelas o fibrosis, sobre todo enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Tiene cierta predilección por los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica en aspergillus. Entonces, pero sin embargo, la infección crónica por aspergillus, que es en inmunocompetentes, es sobre todo localizado en cavernas. Entonces, la lesión crónica clásica, que también puede localizarse en varios puntos de diferentes cavernas, va a depender de lo que encuentre el aspergillus y puede sobrecrecer, sobre todo en cavidades preformadas, secuelas cavitarias tuberculosas, ¿no es cierto? Secuelas tuberculosas. Y entonces, en una secuela tuberculosa, en una cavidad, crece entonces como si fuera con su pedículo incluso, si lo pudiéramos ver, perdón.
Entonces, una bola que es un micetoma. Entonces crece un micetoma, incluso con su pedículo. Y como este va creciendo, se va pegando, siempre se pega a una de las paredes y deja el clásico signo de la media luna. Signo de la media luna. Que esto se ve en la radiografía. El signo de la media luna que se suele ver en la radiografía. Y entonces de esa manera uno puede ver generarse un aspergillus que hace un micetoma. Esto se llama aspergiloma. Ese es lo más clásico de las aspergilosis crónicas. Entonces es un micetoma en la cavidad pulmonar. Y ese característicamente lo ven. Ahí está, miren ustedes, ven. Tremenda bola de hongo y ha dejado este halo. Pero este es justamente el signo de la media luna. Entonces ahí lo tienen, ¿ves? Ahí lo tienen. Entonces, esto de acá suele generar tos y hemoptisis, incluso baja de peso. O sea, hace esa triada clásica que podemos ver también en el cáncer, pero acá, digan, ¿pueden ustedes pensar que una lesión así tan grande puede ser una neoplasia? Podríamos pensar. De células gigantes. Acuérdense que los de células gigantes son las masas grandes, a veces únicas y periféricas. Células gigantes, ok. Pero ¿por qué pensarían que eso no es un cáncer? Por la imagen de media luna, el aire. Eso es típico del histoplasma. Entonces el paciente debe tener antecedente de haber tenido tuberculosis. Sí, tuvo una cavitación y esa cavitación se acaba de llenar. Miren que esto puede ir concomitante a veces con pólipos, entre comillas, nasales, que no son otra cosa que micetomas, o sea, aspergilomas, también en senos paranasales. Esto puede ser concomitante, recuerden eso puede sugerir. Y eso suele a veces generar cuadros alérgicos intensos. Entonces, el tratamiento es netamente quirúrgico. No funciona darle antimicótico acá, no va a concentrar jamás, no hay conexión, no hay manera que llegue, que concentre en una caverna el antimicótico, perdón. Y entonces, bueno, es un antibiótico el antimicótico. Bueno, los antibióticos pueden ser antimicrobianos, antifúngicos, antivirales, ¿no? Entonces, macro es un antibiótico en realidad. Son antimicóticos. Entonces, acá el tratamiento es netamente quirúrgico. Ojo que cuando tienes múltiples lesiones, puedes tener múltiples lesiones y el aspergillus no aparece de esta forma. Eso ya son infecciones crónicas más raras. La que tienes que aprender es el aspergiloma, ¿ok? Tratamiento quirúrgico. Solamente cuando está contraindicado, hay contraindicación total para operar, y eso ha sido pregunta fuera del país, entonces, ¿qué opción terapéutica tengo en un paciente con aspergiloma con contraindicación absoluta quirúrgica? La instilación de anfotericin intracavitario. Es una rareza, pero puede darse. Siempre hay que saberlo. Mientras que la aspergilosis invasiva es quizás el cuadro que más se ha preguntado hasta ahora de micosis, increíblemente, pero es así. O sea, ¿por qué? Porque muchos van a convivir con esto. Los neumólogos que tienen sus pacientes con EPOC y EPIT, sobre todo EPOC, y que abusan de los corticoides, los hematólogos y oncólogos, donde muchos pacientes inmunosuprimidos, especialmente con cánceres hematológicos y grandes quimios, las quimios más intensas son las que van hacia los cánceres hematológicos, son los más bravos, los trasplantes de médula ósea, las corticoterapias con antibióticos prolongados, todo ese grupo de pacientes que estoy narrando son los que tienen riesgo de hacer aspergilosis invasiva. Entonces el aspergillus puede bloquear. Ahora, antes que me olvide, en el aspergiloma, obviamente, el diagnóstico se hace por imágenes y por serología, y cuando son múltiples, incluso por biopsia, ¿ok? Pero en el caso de la aspergilosis invasiva, vamos a ver que hay una prueba adicional. Vamos entonces, aspergilosis invasiva. La aspergilosis invasiva fundamentalmente está alrededor de inmunocomprometidos, pacientes que tienen malignidades hematológicas, cánceres hematológicos que son diferentes a las neoplasias sólidas, son mucho más mayor inmunosupresión, las enfermedades pulmonares crónicas, sobre todo el EPOC, ¿ok? Y sobre todo aquellos en general que tienen
enfermedades pulmonares y que abusan de antibióticos, tienen más de un mes, generalmente más de 30 días de antibióticos prolongados y o corticoterapia. El abuso de la corticoterapia en pacientes con enfermedades pulmonares suele generar esta invasión, ¿no? Esta invasión por Aspergillus, el más frecuente de todos, el Fumigatus, ¿no? A veces es simplemente Aspergillus sp, pero el más frecuente de todos, el Fumigatus. Entonces, la aspergilosis invasiva tiene esta característica. Entonces, uno va a ver generalmente imágenes nodulares, ¿no? Infiltrativos bilaterales sobre un pulmón que ya está, ¿no? Ya está enfermo en la mayor parte de los casos, imágenes bilaterales, intersticio nodulares, tiende a ser nodulares hacia el lado central, ¿ok? Eso es lo característico, nodulares hacia el centro, sobre todo centro y base, nodulares. Y el diagnóstico va a pasar fundamentalmente por el dosaje de galactomanano. El galactomanano, que es un componente de la pared del Aspergillus y que se puede dosar y se dosa en la mayoría de las instituciones que ven estos pacientes, y su positividad tiene valor predictivo positivo muy alto. Entonces, definitivamente se puede encontrar el Aspergillus en el esputo, pero recuerden que puede ser un contaminante también. Entonces, por eso es que es importante este dosaje de galactomanano. Entonces, la aspergilosis invasiva no es raro verla, especialmente en los hospitales que manejan pacientes muy comprometidos con enfermedades pulmonares, ¿no? Muy avanzadas, sobre todo EPOC, que utilizan antibióticos prolongados y corticoterapia. Y en pacientes hematológicos con malignidades hematológicas, trasplantados de médula ósea sobre todo, tienen esta posibilidad. Y de ahí tenemos otro grupo más pequeño, que es la aspergilosis broncopulmonar alérgica. Ya no es una infección propiamente dicha, sino es una reacción de hipersensibilidad. Esta es una reacción de hipersensibilidad, vamos a ponerlo en otro color, tipo 1. Esta es una reacción de hipersensibilidad tipo 1. ¿Cómo así? Así es. Entonces, el Aspergillus coloniza el pulmón generalmente de dos tipos de pacientes, sobre todo el asmático severo, un asmático severo o un paciente con fibrosis quística, más raro. Y entonces, la aspergilosis broncopulmonar alérgica tiene básicamente esos dos tipos de pacientes. Se genera en pacientes con asma severo, sobre todo refractario, y en pacientes con fibrosis quística, que es mucho más raro. Entonces, esta hipersensibilidad tipo 1 al Aspergillus fumigatus, sobre todo, entonces uno va a poder, ¿no?, definir que eso es, ¿no?, va a encontrar Aspergillus en el esputo de estos pacientes. Y los pacientes hacen crisis de broncoespasmo severo asociado a reacción de hipersensibilidad, broncoespasmo más intenso, IgE elevado, ¿no? Tienen IgE elevado y una severa eosinofilia, tanto sérica como tisular. O sea, ¿no?, es una de las más intensas eosinofilias que uno puede ver muchas veces por encima de los 1500 eosinófilos periféricos. Eosinofilia, IgE elevado, infiltrados muchas veces pulmonares transitorios, que es típicamente por eosinófilos, y una característica son las bronquiectasias llamadas así, mediales. Entonces vamos a tener un paciente sobre todo asmático, refractario severo, IgE elevado, eosinofilia tisular y periférica muy incrementada, infiltrados transitorios y especialmente aquellos que ya son acrónicos, bronquiectasias mediales. Entonces ese es el ADVA, aspergilosis broncopulmonar alérgica. Entonces vamos a ver ahora, repasando esto, cuál es el tratamiento de cada uno de ellos. Ya habíamos dicho que este es quirúrgico. La aspergilosis invasiva, galactomanano positivo, la aspergilosis invasiva, generalmente el tratamiento va o con anfotericin, sobre todo liposomal, o caspofungina, o incluso voriconazol.
Entonces, esas son sobre todo las alternativas. Hoy en día lo que más se utiliza es caspofungina y voriconazol. ¿Ok? Entonces son pacientes que tienden a hacer infecciones respiratorias muy severas con severa insuficiencia respiratoria. En el caso de la aspergilosis broncopulmonar alérgica, el ADVA, el tratamiento fundamentalmente es corticoterapia. Recuerden que es una corticoterapia sistémica muy prolongada, tratando de revertir este cuadro de hipersensibilidad tipo 1, después del cual se utiliza itraconazol, ¿ok? O posaconazol, pero después de haber controlado el cuadro de hipersensibilidad tipo 1. Veamos ahora un cuadro más de micosis importante que empezó como una enfermedad parasitaria. Cuando esto empezó, el Pneumocystis carinii, como se llamaba en esa época, era un parásito y fue reclasificado a hongo, Pneumocystis jirovecii. Entonces tenemos la neumonía por Pneumocystis jirovecii, que tantos años se conoció como PCP, que hoy en día se sigue titulando PCP, neumonía por Pneumocystis jirovecii. Entonces la neumonía por Pneumocystis, el Pneumocystis jirovecii es un comensal que no solamente puede producir, ahí sí, no produce infecciones crónicas, solamente va a producir infección en inmunosuprimidos. Acá sí es netamente inmunosuprimidos. Entonces, la neumonía por Pneumocystis jirovecii empezó con VIH, tal cual lo vemos en la invasiva distoplasma, pero hoy en día, además de eso, ataca a pacientes que hacen corticoterapia crónica y trasplantados de médula ósea. Entonces, vamos a ver un infiltrado bilateral intenso, como ven acá en la imagen, nuestros pacientes, en VIHs, en corticodependientes de dosis altas y en receptores de trasplante. Fundamentalmente son los grupos afectados por la posibilidad de una neumonía disneyizante con bastante insuficiencia respiratoria, muy hipoxémica y con infiltrados intersticiales bilaterales clásicos. Es el PCP, la neumonía por Pneumocystis jirovecii. Lo más común, como decíamos, es la disnea, la tos no productiva, porque este es intersticial neto, y la fiebre. El tratamiento va fundamentalmente con cotrimoxazol. El cotrimoxazol intravenoso. También hay el tratamiento preventivo con cotrimoxazol. ¿A quién le daremos tratamiento preventivo? Al que tiene VIH con un CD4 menor de 200. Incluso algunos les dan tratamiento preventivo a los pacientes que entran en trasplante, especialmente en médula ósea, por el alto riesgo y por la alta incidencia que puede tener esta infección en estos pacientes. Entonces, cotrimoxazol intravenoso. ¿Y por qué más corticoide, doctor? Porque cuando se da el cotrimoxazol endovenoso en dosis alta, la intensa mortandad de estos hongos genera un proceso inflamatorio local con un edema pulmonar muy semejante al distrés respiratorio. Y esto puede causar la muerte del paciente. Entonces uno tiene que utilizar corticoides en ese momento, ¿no?, para poder disminuir ese cuadro inflamatorio. Entonces, esto definitivamente, la alternativa a cotrimoxazol, siempre recuerden, es clindamicina más primaquina. Alguna pregunta puede surgir ahí, clindamicina más primaquina. Pero el tratamiento de elección, y por suerte ahí en el país, el cotrimoxazol endovenoso y preventivo es igual al cotrimoxazol oral.